Asar es un método de cocción que se inicia con temperaturas mayores a 200 grados centígrados y cuya temperatura luego va decreciendo a lo largo de la cocción. La grasa actúa como medio transmisor de calor y la pieza de cocción obtiene un agradable color tostado. Siempre se asa sin líquido y sin tapa. El método de cocción asar se aplica para platos principales de carnes de ternera. Del cordero, cortes como el varón, la espalda o el carré. Espalda y patas de carnes de caza y todas las aves silvestres. Aves de corral como pato, pollo, ganso, paloma. Para asar se pueden utilizar pescados enteros grandes, con o sin cabeza. También las partes centrales o de la cola, conocidos como darne o tronçon, son ideales para esta cocción. Las papas Yato y las papas Parmentier tienen en común el método asar. Se asa en el horno combinado, en el horno convector, al espiedo o con el método innovativo de cocción a baja temperatura. Prepararemos ahora una corona de ternera que tiene su origen en Inglaterra. Algunos se habrá preguntado de dónde provienen todas estas costillas redondas en esta pieza. Se colocan en la pieza una vez finalizada la cocción para acentuar su nombre visualmente. Se sella la carne previamente condimentada en una asadera con algo de aceite a 200 grados centígrados. Los poros de la carne se cierran y se impide la pérdida de los jugos. Para acentuar el sabor propio del jugo de la pieza asada, se incorporan verduras en la última fase de la cocción. El rociado constante con los jugos y grasas de la cocción es una condición para lograr una carne asada jugosa. Una vez que los poros de la carne están cerrados y ésta ha adquirido color tostado, la temperatura se disminuye a 160 grados centígrados. Se continúa la cocción rociando la carne de vez en cuando. La preparación de carnes tiernas enteras en pequeñas cantidades de grasas calientes y la formación de fondo de cocción para la preparación de salsas son los objetivos del método asar. Ahora se puede añadir el mirepoix. Debido a la gran superficie de cocción, el método asar es muy sabroso para carnes tiernas. En comparación con el salteado o grillado, la carne es expuesta al calor de todos lados durante la aplicación del método asar. Esto garantiza una cocción pareja de afuera hacia adentro. Una vez que la carne está asada, hay que colocarla sobre una fuente y dejarla reposar al calor durante 5 a 20 minutos según su tamaño. Durante este proceso se relaja la carne y los jugos se acomodan. Se dora un poco más el mirepoix y se retira el exceso de grasa para retener el fondo de cocción. A este fondo de cocción se le incorpora vino blanco y se reduce hasta obtener un glaseado. Se completa con un fondo oscuro. Luego del primer hervor se retira la espuma y el excedente de grasa y se deja reducir a la consistencia deseada. Esto se puede llevar a cabo en el horno o sobre la hornalla. Luego se filtra este fondo de cocción, conocido para los franceses como jus de rôti. La proporción de verduras en este método de cocción no debe superar el 10% del peso de carne. La salsa filtrada se lleva nuevamente a hervor y se degusta. Recién ahora está lista para ser servida. En esta pieza, el tiempo de reposo de la carne una vez finalizada la cocción y la finalización de la salsa ha sido suficiente para relajar las fibras. Esto se verifica por la reducida pérdida de jugos al cortar la carne. Por fuera crocante, por dentro jugoso, cocido al punto justo, acompañado por una sabrosa salsa. Sin el jamón, la carne de cerdo nunca hubiera ocupado el lugar que tiene actualmente.
También nuestro chef Tony Vandeler eligió el jamón ligeramente ahumado para demostrar el método de cocción Azar en el horno. Luego de separar el cuero de la grasa, se limpia bien el sector del sello. El cuero se puede utilizar para diversas sopas y verduras arrepolladas. Ahora se le hacen unos cortes parejos y prolijos a la grasa. Es necesario un trabajo exacto para que la presentación del jamón quede prolija luego de la cocción. Se sella en un rotisserie con poca grasa en horno tradicional a 200 grados centígrados aproximadamente. Con el método de cocción Azar se distinguen dos etapas de cocción: el sellado al comienzo a temperatura más elevada y la continuación de la cocción a 150 grados centígrados hasta alcanzar el grado de cocción deseado. Durante este proceso el jamón es rociado y luego pincelado con miel, una vez pasados 2/3 del tiempo de cocción. Para que la miel caramelice sobre el jamón, se debe elevar la temperatura hacia el final de la cocción y no olvidar pincelar de vez en cuando. La cocción de un jamón como este alegra a todo cocinero, pero esto se logra únicamente combinando el cuidado de la cocción del jamón con una óptima temperatura. Retirar el jamón del rotisserie y dejar reposar un poco al calor. Durante este proceso se nivelan las temperaturas. Si se espera un poco para cortar la pieza, la temperatura en el jamón será pareja y la pérdida de jugo será menor. Francia ocupa definitivamente el primer lugar con respecto a las aves y su preparación. Las delicadas poulets de Bresse, los capones de Mans o los gansos de Alsacia encuentran en todos los menúes a los gourmets entusiasmados y su método de cocción es Azar. Ahora lo observaremos en este pollo. Una vez dorado de todos sus lados, se lo asa recostado sobre uno de sus lados en el horno. De esta manera las patas y muslos están expuestos al calor inferior y superior y se cocinan a la misma velocidad que las pechugas. Estas últimas se secan menos, ya que los jugos de las carnes humectan por dentro la pechuga sobre la que se encuentra apoyada el pollo. Es imprescindible rociar el pollo y girarlo de vez en cuando. Recién en su última fase el pollo es colocado sobre sus espaldas. Para poder acompañar el pollo con una salsa basada en su cocción, se lo deja reposar al calor. Al fondo de cocción y grasa restante se le incorpora una matiñón y se dora. Se desecha el exceso de grasa, se continúa dorando la matiñón y se desglasa con vino blanco. Se completa con un fondo de ave. Al dejar reducir, se desprende el fondo de cocción y el color, aroma y sabor especial del pollo pasan a la salsa. Luego de pasarlo por un tamiz, se retira la espuma y se degusta. Mientras tanto, se porciona el pollo y se debe controlar que cada comensal reciba una parte de la pechuga y de la pata o muslo. Los comensales volvieron a otorgarle importancia a las aves. Por fuera bien crocantes, por dentro jugosas pero bien cocidas. La carne de la pechuga bien blanca y consumida sin la piel, con bajo contenido en grasas y de fácil digestión, acompañada con su salsa, es un hito para los gourmets. Un pescado puede ser asado de la misma forma que una pieza de carne.
El tipo de método de cocción aplicado se da en los pescados por su firmeza y su tamaño. Por lo general se utilizan piezas mayores de 2 kilogramos de peso. El pescado se limpia, se condimenta, se gira en harina, se quitan los excesos y se sella en aceite o grasa caliente. Dado que el pescado no presenta fibras firmes, puede aplicarse el método de cocción a bajas temperaturas. Esto significa, para el cocinero, una cocción corta y delicada. Luego de sellarlo de ambos lados, se continúa la cocción en horno, horno combinado u horno convector. A pesar de que asar el pescado es muy común en los países del Mediterráneo, no está muy difundido en otras zonas. Estas imágenes demuestran que es posible asar pescados con una estructura celular delicada. Para ello es imprescindible un cuidado rociado de los productos. Con una temperatura central de 65 grados centígrados, el pescado ha logrado su punto ideal y puede ser porcionado. Este trabajo se realiza generalmente frente al cliente en la mesa, pero también los cocineros deberían estar en condiciones de porcionar piezas enteras o partes de ellas. Otra forma de asar para el pescado y la carne es el asado al espiedo. Este método de cocción actualmente se aplica muy poco en la cocina. El método asar en el horno ha desplazado al espiedo gracias a la tecnología moderna. La piel de pescado crocante, que es considerada una delicatez por los gourmets, no debe faltar en el plato. En el salmón siempre se retira la grasa del pescado luego de la cocción. ¿Qué serían para muchos comensales las papas sin su crostín dorado? Esto es lo que muchas veces convierte a las papas en una delicia. Para asar se utilizan papas cortadas en forma pareja que anteriormente fueron blanqueadas o cocidas al vapor. Esto evita que cambien de coloración luego de cortarlas y también que se peguen al asarlas. Más allá de los placeres que provocan las papas asadas, se aprecian mucho las papas parisien y las papas chateau porque son fáciles de preparar y se pueden dejar listas para llevar al horno. Se asa en una sartén lionesa, precalentada con un poco de medio graso, en el horno, dándole movimiento al producto de vez en cuando hasta que la papa presenta un color dorado. La creatividad en la selección y combinación de ingredientes casi no tiene límites.